¿Qué hubiera pasado si esa persona hubiera esperado tener un trabajo estable antes de empezar a ahorrar? La respuesta, aunque duela escucharla, es simple: todavía estaría esperando. Y esa es exactamente la trampa en la que caen miles de personas cada día: creer que el ahorro y la inversión son un privilegio reservado para quienes tienen un salario fijo, un contrato firmado y un cheque garantizado a fin de mes. La historia que se va a contar aquí no es la de alguien con suerte ni la de alguien que heredó dinero o recibió una oportunidad extraordinaria. Es la historia de alguien común, con ingresos que llegaban un mes y desaparecían al siguiente, con clientes que a veces pagaban y a veces no, con semanas de abundancia seguidas de semanas de escasez. Y aún así, esa persona logró ahorrar lo suficiente para comenzar a invertir. Lo primero que hay que entender es que el sistema financiero tradicional fue diseñado pensando en empleados con nómina. Los bancos, los planes de ahorro, los consejos de los libros clásicos de educación financiera, todo está calibrado para alguien que sabe exactamente cuánto va a ganar el próximo mes. Pero en el mundo real, una parte enorme de la población no funciona así. Los trabajadores independientes, los freelancers, los vendedores por comisión, los artistas, los emprendedores en sus primeras etapas, los trabajadores temporales, todos ellos conviven con una realidad distinta: la incertidumbre de los ingresos variables. Y esa incertidumbre, si no se aprende a manejar, puede convertirse en una excusa permanente para no empezar nunca. El primer gran error que comete quien tiene ingresos irregulares es intentar aplicar los mismos métodos de ahorro que funcionan para quien tiene sueldo fijo. Cuando alguien gana siempre lo mismo, puede decir sin problema que va a guardar $200 cada mes. Eso es predecible, manejable, casi automático. Pero cuando los ingresos cambian de un mes al otro, esa promesa se rompe antes de que empiece. Imaginemos el caso de alguien que trabaja como fotógrafo independiente. En diciembre cobra muy bien porque hay muchas bodas y eventos de fin de año. En febrero, sin embargo, apenas consigue 2 sesiones. Si ese fotógrafo se prometió ahorrar una cantidad fija mensual, en diciembre lo logrará sin esfuerzo, pero en febrero simplemente no podrá cumplirlo y terminará sintiéndose un fracasado. El problema no es él, es el método. La solución que cambia todo no es un truco ni una aplicación milagrosa. Es un cambio de lógica. En lugar de comprometerse a ahorrar una cantidad fija, la persona con ingresos variables debe comprometerse a ahorrar un porcentaje fijo de cada ingreso, sin importar el monto. Ese cambio de perspectiva, tan sencillo en apariencia, tiene un impacto enorme en la práctica. Si alguien decide que va a guardar el 15% de cada cobro que reciba, ese compromiso funciona igual cuando cobra $500 que cuando cobra $2,000. El 15% de 500 son $75. El 15% de 2,000 son $300. En los dos casos, el hábito se mantiene. En los dos casos, algo entra al fondo de ahorro. Este método tiene una ventaja psicológica muy poderosa: elimina la culpa. Cuando los ingresos son bajos y se guarda poco, no hay fracaso porque el porcentaje se respeta. Cuando los ingresos son altos y se guarda mucho, hay satisfacción y avance real. En ninguno de los dos escenarios la persona siente que rompió su compromiso. Pero hay algo igualmente importante que ocurre antes de que el método del porcentaje pueda funcionar correctamente: hay que entender con precisión cuáles son los gastos reales mínimos. Sin ese número claro, es imposible saber cuánto se puede apartar. Y ahí es donde muchas personas fallan, no porque no quieran ahorrar, sino porque nunca se han sentado a calcular cuánto necesitan realmente para vivir. El ejercicio es sencillo pero poderoso. Hay que anotar todos los gastos que se repiten mes a mes sin importar lo que pase: el alquiler o hipoteca, la electricidad, el agua, el internet, el transporte básico, la alimentación esencial. Ese total es el piso, el número por debajo del cual no se puede vivir. Todo lo que llegue por encima de ese piso es territorio negociable. Cuando alguien conoce su piso financiero, puede tomar decisiones con información real. Si ese piso es de $800 mensuales y en un mes solo entran 700, sabe que ese mes va a ser difícil y tiene que tomar medidas de emergencia. Pero si en un mes entran 1.500, sabe que hay $700 por encima del piso y que puede distribuir ese excedente con inteligencia. La distribución inteligente del excedente es el corazón de las finanzas personales para ingresos variables. No se trata de gastar todo lo que sobre ni de guardarlo todo con terror. Se trata de darle a cada parte del dinero un destino claro antes de que llegue a las manos, porque cuando el dinero no tiene destino, desaparece. Un sistema que ha demostrado funcionar para muchas personas en esta situación es el de las 3 cuentas o los 3 sobres mentales. La idea es dividir cada ingreso en 3 partes antes de pensar en usarlo.
Una parte va a los gastos esenciales, otra va al fondo de emergencia y otra va al fondo de ahorro o inversión. Las proporciones exactas dependen de cada persona y de su momento financiero, pero la lógica es siempre la misma. La cuenta de gastos esenciales debe cubrir el piso financiero calculado anteriormente. Si el piso es de $800, esa porción debe estar garantizada antes de hacer cualquier otra cosa con el dinero. Lo que no puede ocurrir es gastar primero y ahorrar si sobra, porque con ingresos variables casi nunca sobra nada si no hay un plan previo. La cuenta de emergencia es, en muchos sentidos, la más importante de las tres. Un fondo de emergencia sólido es la diferencia entre una crisis y un inconveniente. Cuando alguien tiene ingresos irregulares y no tiene fondo de emergencia, cualquier mes malo se convierte en una catástrofe, deudas, estrés, decisiones tomadas con miedo. Cuando hay un colchón financiero, un mes malo es solo un mes malo. La pregunta que surge naturalmente es cuánto debe tener ese fondo de emergencia. La respuesta más aceptada entre los especialistas en finanzas personales es que debe cubrir entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. Para alguien cuyo piso es de $800, eso significa acumular entre $2.400 y $4.800 en esa cuenta. Alcanzar esa cifra puede parecer imposible cuando los ingresos son bajos e irregulares, pero hay que recordar que no se construye de un solo golpe. Se construye de a poco, cada vez que llega un ingreso. El 15% de $100 es $15. $15 no cambian nada en un día, pero sumados mes a mes durante un año pueden representar $180 o más, y eso ya empieza a ser un colchón real. La cuenta de inversión o ahorro de largo plazo es la que muchas personas dejan para el final y cometen un error al hacerlo. No porque deban invertir antes de tener su fondo de emergencia lleno, sino porque la mentalidad de postergar la inversión indefinidamente es muy peligrosa. La inversión puede comenzar en paralelo con la construcción del fondo de emergencia, con montos pequeños, mientras se aprende. Aquí es donde entra una de las creencias más limitantes que existen en el mundo financiero, la idea de que se necesita mucho dinero para empezar a invertir. Esta creencia tiene un origen histórico comprensible, porque durante mucho tiempo era verdad. Abrir una cuenta de inversión requería capital mínimo elevado, comisiones altas y conocimientos técnicos que no todos tenían. Hoy esa realidad ha cambiado de manera radical. Existen plataformas digitales que permiten comprar fracciones de fondos indexados o acciones por tan solo $5 o $10. Hay cuentas de ahorro que ofrecen rendimientos superiores a los de los bancos tradicionales y que no tienen montos mínimos. La barrera de entrada para empezar a invertir nunca ha sido tan baja como en este momento. Un fondo indexado, por ejemplo, es un instrumento que replica el comportamiento de un conjunto de empresas o de un mercado entero. Cuando alguien compra una fracción de un fondo indexado del mercado americano, está invirtiendo indirectamente en cientos de las empresas más grandes del mundo. No necesita escoger acciones individuales ni predecir el futuro del mercado. La ventaja del fondo indexado para alguien que empieza con poco es que diversifica automáticamente el riesgo, tiene costos de gestión muy bajos y ha demostrado históricamente generar rendimientos positivos en el largo plazo. No se trata de enriquecerse de un día para otro, sino de poner el dinero a trabajar de manera constante y disciplinada. Pero antes de hablar de dónde invertir, es fundamental entender por qué hay que invertir. El dinero que se guarda debajo del colchón o en una cuenta corriente sin rendimiento pierde valor con el paso del tiempo. La inflación, ese aumento sostenido en el precio de los bienes y servicios, erosiona silenciosamente el poder adquisitivo del dinero guardado sin rendimiento. Si alguien guarda $1.000 hoy y los deja quietos durante 10 años sin que generen ningún rendimiento, esos $1.000 tendrán el mismo valor nominal pero un poder adquisitivo menor. Lo que hoy cuesta $1.000, en 10 años podría costar $1.300 o $1.400, dependiendo de la tasa de inflación. El dinero que no se mueve, en realidad está retrocediendo. Invertir, entonces, no es un capricho de los ricos ni una actividad de alto riesgo reservada para expertos. Es simplemente la forma en que el dinero se protege contra el paso del tiempo y tiene la posibilidad de crecer. Quien no invierte, aunque ahorre con disciplina, está corriendo en una cinta, avanza pero no llega a ninguna parte. Ahora bien, antes de que alguien con ingresos irregulares decida dar el paso hacia la inversión, hay un criterio mínimo que debe cumplirse. El fondo de emergencia debe tener al menos un mes de gastos esenciales cubiertos. Con ese colchón básico, ya se puede empezar a destinar una porción mínima a la inversión, aunque sea el 5 o el 10% de cada ingreso. El error que cometen muchos principiantes es querer invertir todo lo que tienen disponible en cuanto descubren cómo funciona el mundo de las inversiones. Esa emoción inicial es comprensible pero peligrosa. Si se invierte todo y luego llega un mes malo con gastos imprevistos, se verá obligado a retirar las inversiones en el peor momento posible, posiblemente con pérdidas.
La inversión debe pensarse siempre como dinero que no se va a necesitar en el corto plazo. Esa es la regla de oro para quien empieza. Si hay posibilidades de que ese dinero se necesite en los próximos 3 o 6 meses, no debe invertirse en instrumentos con volatilidad. Debe quedarse líquido, accesible, en el fondo de emergencia. Hablando de liquidez, este es un concepto que cobra especial importancia para quien tiene ingresos variables. Liquidez significa que tan fácil es convertir una inversión en dinero en efectivo cuando se necesita. Una cuenta de ahorro tiene liquidez total, se puede retirar el dinero en cualquier momento. Un inmueble tiene liquidez muy baja, venderlo puede tomar meses. Para alguien que está comenzando a invertir con ingresos irregulares, lo ideal es empezar con instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo, e ir diversificando gradualmente a medida que el fondo de emergencia crece y los ingresos se estabilizan o se aprende a manejarlos mejor. No hay prisa. El objetivo no es ganar mucho rápido, sino construir hábitos sólidos que duren. En este punto del recorrido surge inevitablemente la pregunta sobre las deudas. Muchas personas que tienen ingresos irregulares también tienen deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos de consumo. Y se preguntan si deben primero pagar todas las deudas antes de pensar en ahorrar o invertir. La respuesta no es blanca ni negra. Depende del tipo de deuda y de su costo. Las deudas con tasas de interés muy altas, como las tarjetas de crédito con tasas del 20 o 30% anual, deben tener prioridad porque su costo supera ampliamente cualquier rendimiento que se pueda obtener invirtiendo. Pagar esas deudas es, en sí mismo, una forma de inversión con rendimiento garantizado. Sin embargo, las deudas con tasas bajas o moderadas no necesariamente deben pagarse antes de empezar a ahorrar. Si alguien tiene un crédito hipotecario al 5% anual y puede invertir en un fondo que históricamente ha rendido el 8 o el 10% anual, matemáticamente conviene mantener la deuda y seguir invirtiendo en paralelo. El criterio práctico que aplica la mayoría de los asesores financieros es el siguiente: si la tasa de interés de la deuda es mayor que el rendimiento esperado de la inversión, primero se paga la deuda. Si la tasa de interés es menor, se puede avanzar en paralelo. Y siempre, sin excepción, se construye el fondo de emergencia al mismo tiempo. Otro elemento que no puede ignorarse cuando se habla de finanzas con ingresos variables es la planificación fiscal. Dependiendo del país en el que se viva, los trabajadores independientes tienen obligaciones tributarias específicas que los empleados no tienen. Si no se planifica bien ese aspecto, puede llegarse a fin de año con una deuda impositiva que destruya todo el ahorro acumulado. La recomendación básica es apartar un porcentaje de cada ingreso específicamente para el pago de impuestos. Ese porcentaje depende de las leyes del país y del nivel de ingresos, pero tener una cuenta separada para ese fin elimina la sorpresa desagradable de la temporada de declaraciones. El dinero de los impuestos no es el dinero del ahorro, son dos cosas completamente distintas. Volviendo al camino del ahorro e inversión, hay un elemento psicológico que influye enormemente en el éxito o el fracaso de cualquier plan financiero: la relación emocional con el dinero. Muchas personas que crecieron en hogares con dificultades económicas desarrollan una relación de escasez con el dinero que les impide acumularlo, aunque sus ingresos mejoren. La mentalidad de escasez se manifiesta de maneras sutiles. Es el impulso de gastar todo lo que se gana en un mes bueno porque se siente que el dinero no dura. Es la incomodidad de ver una cuenta con dinero disponible y no saber qué hacer con esa tranquilidad. Es la sensación de que algo malo va a pasar si uno tiene reservas. Reconocer esos patrones no es suficiente para cambiarlos, pero es el primer paso. El segundo paso es reemplazarlos con sistemas automáticos que eliminen la decisión emocional del proceso. Si el 15% de cada ingreso va automáticamente a una cuenta separada de ahorro el mismo día que llega, no hay tentación de gastarlo porque ya no está disponible en la cuenta corriente. La automatización es uno de los principios más poderosos de las finanzas personales modernas. Cuando se automatiza el ahorro, se elimina el esfuerzo de voluntad que requiere guardar dinero cada vez. Los sistemas automáticos no se cansan, no tienen malos días, no ceden a la tentación de comprarse algo que no se necesita. Solo hacen lo que se les programó para hacer. Para alguien con ingresos variables, la automatización tiene que funcionar de manera diferente. No puede programarse una transferencia fija el primer día del mes porque no siempre habrá el mismo saldo disponible. En cambio, el hábito que hay que automatizar es el de ejecutar manualmente la transferencia cada vez que se recibe un pago, antes de gastar nada. Convertir esa acción en un ritual ayuda a que se vuelva automática en el nivel del hábito aunque no lo sea en el nivel tecnológico. Cada vez que llega una transferencia o un pago en efectivo, lo primero que se hace, antes que cualquier otra cosa, es separar el porcentaje destinado al ahorro y moverlo a la cuenta correspondiente. Esa acción, repetida cientos de veces, deja de requerir fuerza de voluntad y se vuelve natural. Los primeros meses son los más difíciles. Habrá momentos en que el mes sea tan malo que el porcentaje guardado sea irrisorio.
Habrá tentaciones de saltarse el hábito cuando el dinero sea escaso. Habrá voces internas que digan que no vale la pena guardar tampoco. Todas esas voces mienten. Vale la pena guardar aunque sea $1, porque lo que se está construyendo no es solo un fondo, es una identidad. Cuando alguien se convierte en una persona que ahorra, aunque ahorre poco, ha cruzado una línea invisible que tiene consecuencias profundas. A partir de ese momento, sus decisiones financieras se alinean con esa identidad. Empieza a buscar formas de reducir gastos no porque sea obligatorio, sino porque quiere proteger su ahorro. Empieza a ver los ingresos extras como oportunidades, no como premios para gastar. El caso que inspira este contenido es el de alguien real que trabajó durante 2 años en proyectos freelance de diseño gráfico. Sus ingresos variaban entre $300 y $2,000 por mes, dependiendo de los clientes y las temporadas. Al principio, intentaba guardar una cantidad fija y fracasaba constantemente. Después adoptó el método del porcentaje y todo cambió. Ese diseñador freelance empezó guardando el 10% de cada cobro. En sus peores meses, eso eran $30. En sus mejores meses, 200. Pero lo hizo siempre, sin excepción, durante 18 meses consecutivos. Al final de ese periodo había acumulado suficiente para tener 3 meses de gastos cubiertos en su fondo de emergencia y había empezado a invertir pequeñas cantidades en un fondo indexado. Lo que ese diseñador descubrió en el proceso es que la consistencia es mucho más valiosa que la cantidad. Alguien que guarda $30 cada mes durante 3 años acumula $1,080, que es poco. Pero alguien que guarda $30 cada mes durante 3 años mientras aprende sobre inversiones, construye un fondo de emergencia y desarrolla el hábito del ahorro, tiene una base financiera incomparablemente superior a quien no hace nada esperando poder guardar más. Otro aspecto que vale la pena explorar es cómo manejar los meses excepcionales, esos meses en los que los ingresos son notablemente superiores a lo habitual. La tentación natural es celebrar y gastar más, lo cual no es necesariamente malo si se hace con consciencia. Pero hay una regla que distingue a quienes construyen riqueza de quienes no lo hacen. En los meses buenos, el porcentaje de ahorro sube. Si en los meses normales se guarda el 15%, en los meses excepcionales se puede guardar el 20 o el 25%. Ese excedente adicional puede ir directamente al fondo de inversión o a un objetivo específico como la compra de un equipo para mejorar la productividad, un curso de capacitación o el pago acelerado de deudas. Los meses buenos son los que construyen el futuro. Hay también una lección importante sobre los gastos que muchas personas con ingresos variables ignoran, la diferencia entre gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son los que se repiten mes a mes con el mismo monto: alquiler, seguro, suscripciones. Los gastos variables cambian según el mes: alimentación, transporte, entretenimiento. Cuando los ingresos bajan, los gastos variables son los primeros que deben ajustarse. Los gastos fijos son más difíciles de reducir en el corto plazo porque tienen compromisos contractuales. Por eso, una estrategia inteligente para quien tiene ingresos irregulares es mantener sus gastos fijos al mínimo posible y preferir estructuras de gasto variables que puedan ajustarse rápidamente según la situación. Esto significa, por ejemplo, preferir un servicio de streaming que se puede cancelar cualquier mes en lugar de un club con membresía anual. Significa evaluar si el gimnasio al que se va regularmente vale su costo mensual en relación con los ingresos actuales. Significa ser crítico sobre cuántas suscripciones digitales se tienen acumuladas y si todas agregan valor real a la vida. La revisión periódica de los gastos fijos es un hábito que separa a las personas que avanzan financieramente de las que se estancan. Hacer ese ejercicio una vez al año, identificar qué compromisos mensuales no se están usando o que podrían renegociarse, puede liberar entre $50 y $200 mensuales que de otro modo se pierden silenciosamente. Paralelamente al control de gastos, existe una estrategia que muchas personas con ingresos variables no explotan suficientemente: la diversificación de fuentes de ingreso. Cuando todos los ingresos dependen de un solo cliente, un solo proyecto o una sola plataforma, la vulnerabilidad es máxima. Si esa fuente se interrumpe, todo se para. Diversificar los ingresos no significa necesariamente tener 2 trabajos o 3 actividades distintas al mismo tiempo. Puede significar tener 2 o 3 clientes recurrentes en lugar de uno. Puede significar combinar trabajo por proyecto con alguna fuente de ingreso pasivo, aunque sea pequeña. Puede significar vender un producto digital o un servicio empaquetado que no requiera tiempo nuevo cada vez que se vende. Cada fuente de ingreso adicional, aunque aporte poco, reduce el riesgo de un colapso total y aumenta la probabilidad de que en los meses malos haya algo entrando de todas formas. La estabilidad financiera no viene de ganar mucho, sino de tener múltiples flujos que se complementan y se sostienen mutuamente. Existe también una trampa sutil en la que caen muchas personas que empiezan a ver resultados en su ahorro: el efecto de la riqueza visible.
Cuando el saldo de la cuenta de ahorros empieza a subir, cuando el fondo de emergencia empieza a llenarse, surge la tentación de usarlo para algo que no es una emergencia real. Un viaje, una mejora en el hogar, un gadget tecnológico. Ceder a esa tentación no es necesariamente un error si la decisión se toma conscientemente y se conoce el costo real de ese gasto en términos del tiempo que tomó acumularlo. Pero hay que ser honesto consigo mismo sobre lo que constituye una emergencia. El auto que se rompe y es el único medio de transporte para trabajar es una emergencia. Las vacaciones de fin de año no lo son. Una forma de evitar esa confusión es tener cuentas separadas con nombres específicos para cada objetivo. No es la misma la cuenta de emergencias que la cuenta de inversión que la cuenta de vacaciones. Cuando el dinero está mezclado, es fácil racionalizarlo y usarlo para cualquier cosa. Cuando está separado y etiquetado, la fricción psicológica de tomarlo para algo que no corresponde es mayor. La tecnología bancaria moderna facilita enormemente este tipo de organización. Muchos bancos digitales permiten crear subcuentas o bóvedas de ahorro con nombres personalizados sin costo adicional. Esa función, usada con conciencia, puede ser tan poderosa como cualquier estrategia de inversión. Llegados a este punto, conviene hablar del papel de la educación financiera continua en el proceso de construir riqueza desde cero. Nadie nace sabiendo cómo funcionan los mercados, los instrumentos de inversión o las estrategias de planificación fiscal. Ese conocimiento se adquiere, y la buena noticia es que en la era digital hay más recursos gratuitos de alta calidad disponibles que nunca antes. Pero hay que tener cuidado con la calidad de esos recursos. El mundo de las finanzas personales en Internet está lleno de contenido que promueve esquemas rápidos para enriquecerse, estrategias especulativas de alto riesgo o productos financieros que benefician más al vendedor que al comprador. Aprender a distinguir el consejo sólido del ruido comercial es una habilidad en sí misma. Los principios básicos de las finanzas personales son sorprendentemente simples y no han cambiado en décadas: gastar menos de lo que se gana, guardar la diferencia con consistencia, invertir en instrumentos diversificados de bajo costo y mantener el plan durante el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su trabajo. Todo lo demás, por sofisticado que suene, es decoración. El interés compuesto es, posiblemente, el concepto más poderoso y más subestimado de las finanzas personales. Es la capacidad de los rendimientos de una inversión de generar a su vez nuevos rendimientos, creando un efecto de bola de nieve que crece exponencialmente con el tiempo. Quien empieza pronto, aunque sea con poco, tiene una ventaja enorme sobre quien espera hasta tener más dinero. Un ejemplo concreto ilustra bien este punto. Si alguien invierte $100 por mes a partir de los 25 años en un fondo que rinde el 8% anual, a los 65 años tendrá aproximadamente $349,000. Si esa misma persona espera hasta los 35 años para empezar, con las mismas condiciones, llegará a los 65 con aproximadamente $150,000. 10 años de diferencia en el inicio equivalen a $200,000 menos al final. Ese cálculo no pretende intimidar sino motivar. Cada mes que pasa sin empezar a invertir es un mes de interés compuesto que no se va a recuperar. No importa si el monto inicial es pequeño. Lo que importa es empezar, mantener la constancia y dejar que el tiempo haga el trabajo que ningún esfuerzo humano puede replicar. Regresando a la historia del diseñador freelance que inspira este contenido, vale la pena mencionar un aspecto que raramente se incluye en los relatos de éxito financiero: los meses en que todo se vino abajo. Hubo un periodo de 3 meses en que un cliente importante no pagó, otro proyecto fue cancelado y los ingresos cayeron a mínimos históricos. En ese periodo, el fondo de emergencia fue lo que marcó la diferencia entre una crisis y un episodio difícil. Con 3 meses de gastos cubiertos, esa persona pudo enfrentar la situación sin tomar deuda, sin vender las inversiones acumuladas y sin el nivel de pánico que habría experimentado de no tener ninguna reserva. Ese momento fue la prueba real de que el sistema funcionaba. Superar ese trimestre sin dañar el capital acumulado fue, además, una experiencia transformadora. Demostró de manera tangible que el esfuerzo de los meses anteriores había creado una protección real. Esa experiencia refuerza el hábito de ahorro mejor que cualquier teoría, porque quien ha vivido en carne propia el valor de un fondo de emergencia no necesita que le expliquen por qué es importante. Hay una distinción importante que conviene establecer entre ahorro e inversión, porque aunque se mencionan juntos constantemente, no son lo mismo. El ahorro es guardar dinero con el objetivo de preservarlo, generalmente en instrumentos seguros y líquidos. La inversión es poner ese dinero a trabajar en instrumentos que tienen el potencial de crecer, pero también de perder valor en el corto plazo. Para alguien que empieza, la secuencia correcta suele ser: primero el fondo de emergencia en ahorro puro, luego la inversión con el excedente que queda sobre ese fondo. Mezclar los dos objetivos en el mismo instrumento o la misma cuenta genera confusión y puede llevar a tomar decisiones equivocadas bajo presión.
Cuando se empieza a invertir, hay otro concepto que cambia la mentalidad de manera profunda, la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en el bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero del bolsillo. Muchas personas creen que tienen activos cuando en realidad tienen pasivos muy caros disfrazados de posesiones valiosas. Un auto recién comprado con crédito, por ejemplo, es un pasivo, tiene cuota mensual, seguro, mantenimiento y depreciación. Un apartamento comprado con crédito hipotecario puede ser un activo si genera alquiler que supere los costos, un pasivo si la cuota es mayor que lo que se podría cobrar en alquiler. Desarrollar la capacidad de ver el mundo a través de la distinción activo-pasivo cambia completamente la forma en que se toman las decisiones de gasto. Uno de los activos más accesibles para quien empieza con poco capital es el conocimiento aplicado. Invertir en aprender una habilidad que aumenta el valor de los servicios que se ofrecen en el mercado tiene un retorno que ningún fondo indexado puede igualar en el corto plazo. Un fotógrafo que aprende edición de vídeo puede duplicar sus tarifas. Un diseñador que aprende UX puede acceder a proyectos mejor pagados. La inversión en capacitación no es un gasto, es una inversión en el activo más valioso que existe, la capacidad de generar ingresos. Y a diferencia de la mayoría de los activos financieros, una habilidad no puede quitarse, no se deprecia con la inflación y genera rendimientos compuestos en forma de oportunidades acumuladas a lo largo del tiempo. Ahora bien, existe un error frecuente entre quienes empiezan a entusiasmarse con las finanzas personales, la trampa de la optimización infinita. Hay personas que pasan horas comparando tasas de rendimiento entre diferentes fondos, buscando la cuenta con el mínimo de comisiones, calculando cuál es el porcentaje exacto óptimo para distribuir entre diferentes instrumentos, y mientras hacen eso, no están ahorrando ni invirtiendo nada. La perfección es enemiga del progreso en las finanzas personales tanto como en cualquier otro área de la vida. Un plan de ahorro mediocre ejecutado consistentemente es infinitamente superior a un plan perfecto que nunca se implementa. Empezar hoy con lo que se tiene, aunque no sea lo óptimo, siempre será mejor que esperar las condiciones perfectas. Esto conecta con uno de los conceptos más interesantes de la psicología del comportamiento financiero, el sesgo del statu quo. Los seres humanos tendemos a no hacer nada porque el costo percibido de la acción parece mayor que el costo de la inacción. Pero en las finanzas, la inacción tiene un costo enorme que es invisible, el costo de oportunidad de los años de interés compuesto no acumulados. Combatir el sesgo del statu quo requiere hacer que la acción sea más fácil que la inacción. Por eso la automatización es tan valiosa. Por eso tener un sistema simple con reglas claras es más efectivo que tener un plan sofisticado que requiere mucha energía mental para ejecutar. La simplicidad es una virtud enorme en las finanzas personales. Llegando al tramo final de este recorrido, vale la pena hablar de los errores más comunes que cometen las personas que están en las etapas iniciales del ahorro e inversión con ingresos irregulares. Conocerlos de antemano reduce enormemente la probabilidad de cometerlos. El primer error es compararse con otros. Las redes sociales están llenas de personas que muestran sus ganancias de inversión, sus carteras de acciones y sus logros financieros. Lo que no muestran son los años de trabajo previo, los errores cometidos, los golpes de suerte o el capital inicial que recibieron de herencias o familiares. Compararse con esas historias filtradas es una forma garantizada de desanimarse. El segundo error es confundir especulación con inversión. Comprar una criptomoneda porque alguien en Internet dijo que va a subir 1000% en 3 meses no es invertir, es especular. La especulación puede generar ganancias rápidas pero también pérdidas totales. La inversión disciplinada en instrumentos diversificados de largo plazo rara vez genera titulares, pero construye riqueza real con el tiempo. El tercer error es no tener un objetivo específico para el dinero invertido. Invertir sin un objetivo claro lleva a tomar decisiones emocionales cuando el mercado baja. Si alguien sabe que esa inversión es para su retiro en 30 años, una caída del mercado del 20% en un momento determinado es irrelevante porque el horizonte de tiempo es suficientemente largo para recuperarse. Pero si invirtió sin saber para qué, probablemente venda con pérdidas en el momento de mayor pánico. El cuarto error es subestimar la importancia del registro. Llevar un registro simple de ingresos, gastos, ahorros e inversiones no es una actividad aburrida de contadores, es la única forma de saber si el plan está funcionando. Sin datos, las decisiones se toman a ciegas. Con datos, incluso los mínimos necesarios, se pueden identificar patrones, corregir desviaciones y celebrar avances reales. Un registro no tiene que ser sofisticado. Una hoja de cálculo con 4 columnas que se actualiza una vez por semana es suficiente para tener una visión clara de la situación financiera. Lo importante no es la herramienta sino el hábito de mirar los números con regularidad sin juzgar, solo observando y ajustando. El quinto error, y probablemente el más sutil, es pensar en el ahorro e inversión como sacrificio en lugar de como libertad.
Cuando alguien percibe el ahorro como una privación, como algo que le quitamos al disfrute del presente, la motivación para mantener el hábito es frágil y depende de la fuerza de voluntad, que es un recurso limitado. Cuando alguien percibe el ahorro como la construcción de opciones futuras, como la acumulación de libertad para decir que no a trabajos que no le gustan, para tomarse un mes de descanso sin entrar en pánico, para hacer una transición de carrera sin desesperación, la motivación viene de un lugar completamente diferente y es mucho más duradera. El dinero ahorrado e invertido no es dinero perdido, es libertad almacenada. Cada dólar guardado es un pedacito de futuro que no depende de que llegue un cliente, de que el jefe tenga un buen día o de que el mercado laboral esté activo. Es un recurso propio, construido con esfuerzo y disponible cuando se necesite. Llegando al resumen de este recorrido, hay 3 ideas centrales que merecen repetirse porque son el corazón de todo lo que se ha explicado. La primera es que el método importa más que el monto. Guardar el 15% de lo que llegue, sea mucho o poco, es infinitamente más poderoso que intentar guardar una cantidad fija que no se puede cumplir en los meses malos. La segunda es que la secuencia correcta es fondo de emergencia primero, inversión después. Construir ese colchón antes de pensar en instrumentos de inversión no es una estrategia conservadora ni tímida, es inteligente. Protege las inversiones de ser liquidadas en el peor momento y protege a la persona de tomar deuda cuando las cosas se complican. La tercera es que empezar pronto, aunque sea con poco, tiene un valor que ningún dinero futuro puede comprar, el tiempo. El tiempo que el interés compuesto necesita para hacer su trabajo no se puede recuperar. Cada mes que pasa sin empezar es un mes de crecimiento que no ocurrirá. La mejor decisión financiera que puede tomar alguien hoy es empezar hoy. Este recorrido no pretende haber cubierto cada aspecto del universo financiero. Hay mucho más que aprender sobre instrumentos específicos, estrategias de diversificación, planificación para el retiro y optimización fiscal. Pero todo ese conocimiento más avanzado solo tiene valor si se construye sobre una base sólida, el hábito del ahorro consistente, el fondo de emergencia protegido y la mentalidad de quien sabe que construir riqueza es un proceso largo pero completamente posible. Y si hay una última cosa que vale la pena destacar antes de cerrar, es esto: la persona que logró ahorrar e invertir sin tener trabajo fijo no era especial. No tenía ventajas extraordinarias ni habilidades financieras innatas. Solo tenía un método, una decisión tomada un día ordinario de un mes ordinario, y la disciplina de repetirla cada vez que llegaba un cobro. Eso, multiplicado por el tiempo suficiente, fue todo lo que necesito. El camino hacia la estabilidad financiera no empieza cuando los ingresos sean mejores, ni cuando la situación sea más favorable, ni cuando llegue el momento perfecto. Empieza con la decisión de empezar ahora, con lo que hay, donde se está. Y esa decisión, por pequeña que parezca, es el primer paso real hacia una vida financiera completamente diferente.